Ujú. Sí. Refugio y el deseo. Tomo el refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta el día que logre la iluminación. Por el poder, la bondad que genero, dando y con haciendo el resto. Que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Dora Penchina. Sí, eso es. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a la clase 3. No encuentro mi cuaderno, pero bueno, ya estuvo. Eh, Vamos a esta clase está basada en el texto El gran libro de los pasos a la enseñanza. ¿Me puedes apagar? De Geshe Kadampa Drolumpa, y también fue conocido como Lodru Yugne, y él fue, no se saben bien sus fechas, sabemos que fue un lama que vivió dentro del siglo XI y el siglo XII, pero exactamente no se sabe. Y este libro fue el que leyó el gran maestro, el gran máster del Tíbet, Jetson Kappa, que recibía dictados directo de Manjushri, un Buda, y entonces se basó en este libro para luego él escribir el gran libro de los Pasos del Camino, que es uno de los libros más importantes de toda la literatura budista, de todos los comentarios. Y este Geshe Kadampa Drolungpa era un Kadampa, como lo dice su nombre, y los Kadampas fueron los primeros budistas en el Tíbet, que tenían una forma no eran como los budistas tibetanos que vinieron después, donde eran muy metódicos y todo lo escribían y lo registraban. Estos geshes eran pues básicamente muy basados en la meditación y no tan académicos. Entonces dice Geshe Michael que este texto era realmente difícil de leer y que somos muy afortunados. Es su maestro de Geshe Michael, Ken Rinpoche, él encontró una copia que estaba perdida en Siberia y era una copia que apenas era legible. Y muy orgullosamente, justo cuando daba esta clase en los noventas, él decía lo ilusionado que estaba de poder haber rescatado un texto y estar compartiendo la clase directamente de ese texto. Entonces, pues imagínense nosotros que ya la tenemos incluso digitalizada. Y bueno, los espíritus hambrientos, que son los espíritus hambrientos de animales, son los dos temas para esta clase. Los espíritus hambrientos, preta en sánscrito o yidak en tibetano, pues son seres que viven sumamente atormentados y es todo este tormento viene, hay una aflicción muy particular que es la de no sentirse satisfechos en diferentes niveles, en diferentes formas, pero en esencia siempre una insatisfacción constante. Es una falta de saciedad, teniendo hambre, teniendo sed, y hay dos causas, bueno, hay diferentes tipos de causas para un espíritu hambriento. Uno es que hacen las 10 malas acciones o las 10 no virtudes con un grado medio. ¿Qué creen que se refiere como grado medio? ¿O cuál sería un grado muy grave y un grado menor? Un grado mayor sería el que ya te impediría la iluminación, ¿no? Y un grado menor es aquel que se podría corregir de acuerdo a como hemos ido estudiando. Ujú. Y ¿Recuerdan? hay un arrepentimiento real y hay una, si, como dicen los gringos, if we realize, si ¿no? Es algo así, Exacto. entendemos lo mal que hemos hecho y lo corregimos. Ese sería un menor. Y el mayor es algo que ya nos aleja definitivamente de la iluminación, como haber matado a un ser humano, haber cometido una de las causas, digamos, absolutamente graves, ¿no? Que hemos ido estudiando en el transcurso del curso. Digo. Ujú. Dijiste la clave, Jorge, cuando mencionaste you realize, o sea, el darte cuenta.
que Sí, estás haciendo algo malo y aún así quererlo hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos en el curso pasado los votos de Bodhisattva, lo que eran las 4 cadenas? ¿Qué es lo que hace que tengas una caída raíz? Que tiene que ver con el saber que estás haciendo algo malo y aún así quererlo hacer, sa- eh, no arrepentirte de hacer eso malo, sentir placer de haber hecho eso malo y estar dispuesto a volverlo a hacer. Esas son las 4 cadenas. Entonces tiene que ver esto de seriedad, tiene que ver con ese nivel de conciencia, determinación. Estás haciendo las 10 malas acciones, te estás dando cuenta que estás rompiendo con esas 10 virtudes. ¿Estarías dispuesto a romperlo? ¿Lo estás premeditando? ¿No te estás arrepintiendo? Y ese es un grado medio de seriedad. Quizás no tuviste las 4, entonces por eso es medio. Y es no sobre los votos de Bodhisattva, por eso esto no es una caída raíz, pero estás haciendo las 10 malas acciones. Las 10 malas acciones las vamos a repasar para que si las tienen en sus notas, las saquen, pero es las 10 malas acciones de las 84,000 aflicciones mentales en las escrituras, te marcan estas 10 como decir, bueno, de las 84,000, este es como el resumen. O sea, estos son como los patrones más definidos donde la mente humana está un día tras día afligiéndose, momento a momento, estamos afligiéndonos por alguna de estas 10. Entonces, se clasifican en 3 dependiendo de cómo se cometen, con tu cuerpo, con tu habla o con tu mente. Las 3 primeras que se hacen con el cuerpo, ¿cuáles son? ¿Quién nos las repasa? Tomar la vida. eh, mm, Mentir. No, no, ese es de habla. Es Proteger la vida. A ver, háblale fuerte. Proteger la vida. Pero aquí son en malas acciones, o sea, Ah, las estás rompiendo. matar. Ajá, eh, no proteger la vida. Mala conducta sexual. ¿Sí escuchan a Lucía? sí, Ah, muy bien. Mala conducta sexual y. Ay, ya la tenía. tomar las posesiones, ¿no? Ujú. Robar, sí. Sí, Robar. robar o no respetar las Ujú. posiciones de otros. Ujú. Esas son las 3 del cuerpo. Las 3, 4 del habla. Mentir, Sí, Ujú. am, tener envidia del éxito de los demás, no, esa es Ese es de la mente. mala la mente. Ujú. palabras duras. Así. Hablar rudo, Ujú. Hablar para dividir. ujú. Hablar de Ujú. los demás, Y charla insulsa. Ujú. Hablar Charla sin que- propósito, chismes, chismes. Esas son las 4 del habla. ¿Y las 3 de la mente? tener envidia del éxito de los demás, no Ujú. tener compasión o Del sufrimiento de los demás. sufrimiento. Ujú. Y creer que las cosas existen por su propio lado. Perfecto. Visión incorrecta, que es básicamente creer que mentir me va a traer dinero o que si me gritan, yo no hice nada. Eso. Ese tipo de pensamiento es visión incorrecta. Esas son las 3 de la mente. Muy bien. Entonces, estar haciendo cualquiera de estas 10 con un grado medio es la causa general para convertirte en un espíritu hambriento, para renacer como espíritu hambriento. Los espíritus hambrientos es porque en vidas pasadas sembraron mucho karma de estar fallando en estas 10 virtudes con un grado medio. Las causas muy específicas, y aquí puede ser como cuando haces algo, bueno, las causas más específicas es que fallas en dar, en tu compartir, y hay 3 tipos de dar. El más elevado es el dar dharma, que es
enseñanzas, cuando tú enseñas sobre la pluma, sobre el bolígrafo, cuando tú le compartes a alguien lo que sabes sobre las semillas, o cuando estudias con la intención de convertirte en un maestro o maestra, eso es dar el Dharma y es la forma de generosidad más elevada. Después está dar cosas materiales, que si das dinero en el semáforo o que si donas todos los meses a la organización de niños con cáncer, o que si compartes tu casa cuando viene un familiar, un amigo a tu ciudad, si compartes tu comida con tu pareja. Hay infinidad de formas de compartir materialmente. Y luego está el compartir protección o darle de alguna forma el apoyo o el conocimiento para que alguien esté libre de sus miedos, para que se esté liberado. Y es como la protección, también puede ser de una forma física, como cuando estás en una vereda, en un caminito y sabes que va a pasar más gente y ves ahí como la oruga y sabes que la van a aplastar, bueno, pues la mueves, es una forma de protección, también es una forma de dar. Entonces, los espíritus hambrientos tienen un deseo de poseer y una creencia muy, muy acentuada de que si dan, van a quedarse sin lo que tienen. Y en esa necesidad de poseer, fallan en dar y dijimos anteriormente, en un nivel medio. No quiere decir que de niño no compartiste tus papitas y ya tú vas a renacer como un preta, porque es importante que acá es con un sentimiento de poseer muy pronunciado y que además las personas pueden estar en un estado de necesidad y aún así fallan en dar. Incluso en la lectura venía un párrafo que describía que fallan en darle a sus hijos, a sus esposas, a la gente que depende o que incluso está en una emergencia y ellos tienen el bien material o la capacidad de proteger o tienen el Dharma y fallan en darlo porque creen que lo van a perder. Entonces, este tipo de acciones muy específicas, la causa general es como que más cuando estás repetidas veces cometiendo malas acciones menores con una intención media, pero constantemente. Y las causas específicas puede ser como una impresión muy fuerte en tu mente que, no sé, o sea, algo que hicimos en los noventas, creo que aquí todos, sí, todos estamos o sea, los noventas los vivimos ya con cierta conciencia, pues eso puede abrirse en el 2030 y traernos o sea, no purificar algo así, sembrado con una intención media, puede generar un resultado así. El ser posesivo o tacaño, igual, combinado con este sentimiento de necesidad de poseer y también de lo que describió Irene, esta incapacidad de sentirse, de querer que los otros también tengan, que los otros estén bien. Entonces, este deseo excesivo de tener las cosas solo para ti. Y, vamos. Y el tercero sería, perdón, el tercero es justo lo que dijo Irene, como este sentimiento de entristecerte o frustrarte cuando a los otros les va bien, porque, porque no te gusta que a otros les vaya bien, como que crees que tú pierdes algo, pierdes mérito o popularidad y solo lo quieres para ti. Esta es una causa también específica para renacer como un espíritu hambriento. Y en el reino de los pretas, bueno, en el nivel, sí, pues en la cualidad de preta, sufres de tres formas específicas. Metros, gira a la derecha y luego gira a la izquierda. Ok. Una forma muy específica es, tienes obstáculos externos para poder disfrutar, ya ni siquiera, no, disfrutar ya está errado, de poder tomar el alimento. Acá lo explican específicamente con alimento y bebida. Entonces, afuera hay cosas que te impiden teniendo un hambre voraz y una sed
de cuando estás deshidratado a ese nivel, afuera no hay cosas que te impiden. Entonces ponen un ejemplo de muchos que hay. Eres un preta y ves, llevas cerrando por meses en busca de comida y agua y no encuentras, y de repente a lo lejos ves un lago. Y entonces empiezas a sentir como una necesidad de acercarte a ese lago. Llegas al lago que se veía cristalino a la distancia y cuando te acercas se convierte en pus, se convierte en heces, en algo asqueroso. Entonces, externamente los objetos que aparentan poder saciarte se convierten en algo que te impide tomar de ellos. El segundo tipo de sufrimiento, estás igual, lleno de hambre, de cansancio, llevas mucho tiempo tratando de saciarte y encuentras comida, pero tienes un cuerpo que tiene una boca chiquitita. Tiene una boquita como del tamaño del grueso del ojal de una aguja, eh, y el alimento es del tamaño de una sandía. O tu estómago, tus intestinos son tan finos como unas cuerdas de guitarra. Entonces, no puedes ingerir, o sea, tú tienes una limitación interna para ingerir ese alimento que tanto estás buscando y que tanto ansías. Entonces, nunca te sacías. O sea, no puedes sentir saciedad en ningún momento. Y el tercer tipo de sufrimiento es cuando los obstáculos es sobre lo que pueden comer o beber. Bueno, este tercer, voy a revisar porque está escrito así, la verdad solo lo estudié en inglés, pero Geshe Michael lo describió como cuando tienes un alimento y al comerlo, si lo pudiste ingerir, también estás muerto de hambre y de sed, encuentras el alimento o la bebida, pero en el momento en el que lo ingieres, te hace daño, te quema el estómago. Entonces, los tres ejemplos fueron respecto a comida, pero en realidad puede ser el tercer tipo si es específicamente comida, pero como lo explicó Geshe Michael, los tres tipos eran con alimentos, pero al final el objeto que sea nunca se sacia y aparenta, digamos que en el primero y en el segundo, aparenta que lo puedes obtener y a la mera hora no puedes acceder a ello. Si accedes, no te sacias. Y el segundo te hace daño. O sea, justo eso que querías que te ibas a saciar te causa mucho más dolor. Entonces, imagínense, es un sufrimiento constante y horrible. Es, eh, es horrible, es horrible. Y como decía Lucía en la clase pasada, todos hemos visto seres humanos que tienen ya características de pretas, adictos o personas que hacen, o sea, nunca se me va a olvidar de los muchos fraudes que ha habido en mi país. Uno donde un gobernador de un estado más del sur había vendido había cambiado medicamentos para niños con cáncer con medicamentos placebo, o sea, se había robado todo el dinero para surtir el sistema público de salud para que atendía a los niños con cáncer y les dio otra cosa, o sea, ese nivel de necesitar tanto es muy doloroso. Y hay una práctica que vamos a hacer ahora, entonces saquen su chocolate, su galleta, su bebida, que es una práctica muy, muy elevada. Entonces, a mí me encanta el chocolate. Entonces, traigo aquí un Hershey's. Entonces, bueno, pues la práctica, y lo vamos a ver más en el curso sobre la perfección de la generosidad, que es el curso 10. Vamos a hablar de esto un poco, en donde cómo al comer puedes convertirlo en una práctica elevada. Y ahora que sobre todo estamos
conociendo y conectando con el reino de los pretas y sintiendo lo horrible que es. Imagínense sus momentos de más insaciedad, de más insatisfacción. Ahora multipliquen eso por millones y, y sientan que ese es el estado permanente de conciencia, de realidad para estos seres. Es un dolor indeseable para nadie. Entonces, la idea es que cuando nosotros nos alimentamos, eh, ya sea un snack o tu comida, ya sea tu desayuno, comida o cena, pues comes tu comida, la disfrutas muchísimo, la bendices, que ya cuando podamos tener un retiro les vamos a enseñar prácticas para bendecir los alimentos. Y el último pedacito, mi mamá me encanta porque ella hace como, pone su plato y hasta lo pone bonito, no sé, si tiene su ensalada, agarra una lechuga, una arúgula, un pedacito de jitomate y la nuez y lo deja bonito, lo aparta desde el principio. A mí me cuesta muchísimo trabajo hacerlo, pero dejas en tu plato el último bocado, no sé, si yo me voy a comer 2 cuadritos de este chocolate, pues quizás dejo la mitad de uno y lo aparto de mi plato y no me lo como. Y lo dedico para que los espíritus hambrientos encuentren saciedad. Y y la mayoría, o sea, la mayoría de las veces yo ahí lo tiro en mi bote de basura orgánica y cuando lo tiras, dices ácaro y lo dedicas para que estos espíritus tengan saciedad. Y es una forma en la que todos los días, de forma muy sencilla, podamos nosotros dedicar, desarrollar compasión, mm, y enviarles, porque al final son una proyección de nuestra mente. No los podemos ver, pero eso no significa que no estén. Y es una forma de ir transformando nuestra realidad para que un día no tengamos que ver seres que sufran de esa manera. Y bueno, también es una semilla para nunca convertirnos en un ser en un estado como ese. ¿Tienen alguna duda sobre esta práctica o algún comentario? Sofía, mencionaste que a la hora de ponerlo inclusive en la basura decimos ácaro. Ujú. Ah, ¿y qué significa ácaro? No sé exactamente la Son traducción. unas arañitas pequeñas que viven hasta en nuestra piel. No, De hecho, ¿no? En las ¿No es eso? Ah, no, la verdad es una práctica tántrica, la palabra ok. ácaro, entonces no sé si o sea, la verdad ni yo sé bien el significado de ácaro, Ah, ok, ok. Pero una pero vez que la dices, ya está dedicado, bendecido y ya no te lo puedes comer tú. Ya tienes que respetar no es de que, ay, pues mejor sí me lo como. Ya está entregado. Al decir ácaro, ya está entregado. Y Ah, se ok, ok. entiende que es dedicado a los espíritus. Ah, muchas gracias. ujú. Y pues lo haces tú cuando vas a Diamond Mountain, Martín. Ves que antes de empezar el puya, lo primero que se hace de todas las ofrendas deliciosas del ginseng, se hace un plato especial para los espíritus. Bueno, eso es para los espíritus del lugar, ¿Prendo pero la es lo cámara? primero que sale y a los primeros que se les ofrenda. Entonces, pues sí, los invito a hacer esta práctica de forma diaria y, y para las personas como yo que le tenemos mucho apego a la comida, es la mejor medicina. Es la mejor medicina y yo ya sé que si desde el inicio no la parto, luego se me hace por descuido, por olvido o porque simplemente quise comerme hasta el último bocado, me lo echo. A veces lo hago muy bien, a veces se me olvida por todo un mes. Pero bueno, quiero retomar esa práctica con ustedes y, sí, es néctar para ese sentimiento de poseer o de solo yo, solo ese Gollum que describía Lucía la clase pasada, que está en nosotros,
es una forma de irle restando poder y que además pues hace un bien. ¿Puedo contar una historia? ¿Sí? Una vez estuve con un geshe que nos estuvo contando que... no, no, bájame mejor que... Bueno, ahí estás Sí. con tu cámara prendida. No, sí, ya. Una vez estuve en una plática con un geshe que estuvo en el Tíbet cuando los invadieron los chinos. Y dice que él, por razones válidas para él, que no es el punto juzgar, optó por las armas. Entonces que ellos se fueron y se escondieron en, pues en el desierto, es en el mundo de allá de Tíbet, y duraban semanas agazapados para que no los vieran y no los descubrieran, y mal comían y se morían de sed, y luego ya podían salir y caminar o atacar. Entonces dice que estaba ya, que llevaba como unas 2 semanas agazapado, escondido, que se moría de sed y que de pronto vieron que había cerca un río y que llegó al río y empezó a beber y a beber agua. Dice que de pronto se dio cuenta que el agua ya no le cabía en el cuerpo. O sea, dice, todo mi aparato digestivo estaba lleno de agua, ya no entraba más agua, pero yo seguía con sed. En ese momento me di cuenta que una remembranza de una vida pasada de cuando yo era preta estaba haciéndose presente. Entonces tuve un acto de voluntad muy fuerte, me retiré del agua y asumí que era mi karma que se estaba manifestando como preta. Y con un acto de voluntad y valor me retiré y me fui porque ya no había nada que hacer. Entonces es algo que me causó mucha impresión. Gracias. Bueno, ahora animales. Los animales son menos, los describen menos porque eso sí los vemos. Los pretas requieren de más detalle porque son invisibles. Bueno, para muchos de nosotros, sé que hay mucha gente que los puede ver, los ve claramente, se comunica, los ayuda. Yo no soy de esas y la mayoría de los humanos tampoco. Entonces, por eso los animales, como lo platicábamos desde la primer clase, son seres que están, aunque veamos ese pollito bonito y todas las películas de Disney, de Bambi, el venadito y Free Willy, con la música de Michael Jackson, ¿no? Que se ven como animales fascinantes, o las tomas de National Geographic, esos guepardos corriendo y que tú dices, wow, qué libertad, qué poder, pero que en realidad son seres que están aterrorizados, o sea, son seres que viven en en un terror que no para de ser devorados. Todo el tiempo están buscando protegerse, o sea, si tú te le tratas de acercar a las palomas, bueno, hay unas palomas que ya le perdieron un poco el miedo, pero normalmente los pajaritos corren porque, o sea, tienen muy claro que en cualquier momento pueden ser devorados, o los venados salen nerviosos disparados. Hay animales que si bien ya viven más domesticados, también eso se considera como un terror. Bueno, no hablo de los perros que son súper cuidados y queridos y los gatos, pero los animales domesticados como de una granja, pues también tienen el sufrimiento y lo describen en los textos, el sufrimiento de ser aterrorizados por los humanos, donde son la posición del humano y si el humano ya los considera muy viejos, los mata, si el humano tiene que reproducirlos, los forza, los explota por su fuerza, por sus derivados que nos dan y viven un tipo de sufrimiento también muy terrible. Si bien ya no van a ser devorados, pues viven bajo el yugo de los humanos. Y hay muchos animales que viven en este estado. Entonces, ¿qué es lo que causa que alguien pueda renacer como animal? Y aquí son las 10 malas acciones, el, como repaso, anótenlas porque de verdad saberte esto o sea, es bien difícil que no rompas una virtud
si no te las sabes. Ya de sabértelas, ya es como un paso menos a cometer una de las no virtudes. Entonces, con el cuerpo es no proteges la vida, no, no cuidas las relaciones, sobre todo dañas las relaciones de otros, no cuidas las posesiones de otros o tomas lo que no te has dado, robas. Con el habla, hablas con mentiras, no hablas con la verdad, hablas y divides con tus palabras, haces que alguien piense mal de alguien más, hablas con groserías, con rudeza y hablas sin propósito, o sea, pura charla banal. Con la mente no te alegras cuando a alguien le va bien, no te compadeces cuando alguien sufre y crees que de robar te va a venir dinero o crees que después de haber robado no vas a perder tus posesiones. O sea, vives piensas de una forma ignorante, que solo te daña y te daña. Por eso es tan grave. Salud. Esa es la causa general. Entonces, haces estas 10 de forma constante, pero en un menor grado. ¿Cuál sería un menor grado? Bueno, uno, no te das cuenta, ya tienes el mal hábito de mentir, de que estás contando el sábado en la noche, sales con los amigos de la oficina y de que no, sí, es que estuve horas extra en la oficina y bueno, estuviste media hora, pero tú dices horas. O no, sí, el tráfico hice una hora hasta acá, te tocó tráfico, pero no hiciste una hora, hiciste 30 minutos. Ese tipo de mentiritas que no las estás haciendo, no te estás dando tanta cuenta cuando las haces, pero son constantes. No tienes la intención de que la gente se crea una mentira, no quieres engañarlos, pero pues estás haciendo la mentira. Entonces esa es la causa general. Y las causas específicas son dos. Cuando rompes regularmente las reglas menores de moralidad, es decir, de tus votos, de las menores, y cuando cometes una gran cantidad de malas acciones. Es cuando ya la suma a lo largo de tu vida ya se vuelve como mucha cantidad. Y hay algo muy importante, en el proceso de la muerte, la transición de la muerte hace que los karmas que tengamos de esta vida y de otros se intensifiquen. Es como que agita las moléculas de nuestro karma. Y eso es lo que una condición para que si en el momento de tu muerte cae la ficha negra de tu karma, puedas tener una de estas situaciones donde una mala acción cree toda una mala realidad. Y decía Buda en uno de los sutras que el número de seres que es de humano se va a algo mejor, se va hacia arriba o se queda como humano, es como el polvo que sostiene en su mano, si se fijan, de todo el polvo de todo el planeta, y dicen que el Buda tomó de la tierra y agarró un poco de polvo y lo sostuvo en su mano y dijo, el número de seres que se van a un mejor renacimiento después de esta vida es como el polvo que queda en mi mano. La mayoría de los seres humanos caen a reinos inferiores, o sea, la proporción es todo el polvo de todo el planeta, es como el cúmulo de humanos que se van a ir a un reino inferior al número de humanos que se van a un reino superior. Entonces es muy posible, es muy posible, es muy terrorífico lo posible que es tener un renacimiento inferior cuando no haces conciencia y tratas de detener los karmas que traen esos resultados. ¿Y cómo es que sucede esto? No es como que de repente te mueres y como que, no sé, te jalan y te meten en el cuerpo de un animal o te jalan y te meten en el cuerpo de un espíritu hambriento. Si recordamos lo que hemos estudiado hasta ahora de karma, bueno, partiendo de que nuestra mente
es infinita, que el continuo de nuestra mente, ¿se acuerdan de este noodle? Es sin principio y sin final. Es posible que una impresión de la mente pueda en un futuro dar como esta semillita, este acorn, ¿cómo se dice? El acorn y el oak tree. Ay, se me olvidaron las palabras en español. Roble. Acorn es el roble. Oak es roble, ¿no? Sí. Acorn. Bellota. Como esta pequeña bellota puede convertirse la semilla para un árbol de toneladas. Así también el karma puede proyectar, puede proyectarnos una pequeña semilla de habernos visto con una intención media dañar a alguien, no haberle compartido cuando teníamos el dinero. No estamos hablando cuando estamos en el semáforo y no compartimos dinero porque tenemos la sospecha que esa persona va a ir y se lo va a fumar en algún químico que lo dañe o se lo va a beber en alcohol. Estamos hablando de alguien que está en la necesidad, tenemos los recursos y decidimos no ayudar. Esa impresión en nuestra mente puede crecer y puede forzarnos a proyectar una realidad donde de este momento en el que yo me estoy escuchando hablar y ustedes me están escuchando, de aquí a 20 minutos, ¡pum!, colapsa, hay un terremoto, se cae el edificio y puedo cambiar a que mi percepción de la forma nueva en la que yo me perciba existiendo es en uno, se abre esa semilla que creció por millones exponencialmente por años y me permita, me force a percibirme como un espíritu hambriento. Y, y es posible, es por la proyección de nuestra mente, por nuestro karma, como podemos, estos seres se pueden percibir. De repente, en un instante, entran en un cuerpo donde se forzan a verse con garras o con escamas o con bocas diminutas del tamaño del hueco de una aguja. Y, y bueno, pues la idea es que tengamos la conciencia de estos seres que parecen como caricatura, pero es como más que nada la esencia de lo que ese dolor incesante trae y queramos tener la determinación cuando estemos a punto de soltar la mentirita en la siguiente negociación o en la siguiente discusión, que queramos decir una mentirita para salirnos con la nuestra. O sea, no, y sepamos, no está conectado. Recordemos las leyes del karma. No está conectado. Mentir no me puede traer un resultado bueno. Quizás mentí, dije que podía pagar 50 cuando podía pagar 100 y aparentemente me llevé el descuento. Pareciera que de haber dicho que podía pagar 50, de hacerle creer a la persona que podía pagar 50, de engañarlo, me llegó dinero. Pero ese dinero que me llegó viene de otra semilla. No está, o sea, no puede una semilla de jitomate darme un roble. No, no está conectado. Mentir no me va a traer dinero, no me va a traer ahorro no me va a traer comprensión de la gente. Si la persona a la que le quiero engañar para que no se enoje conmigo me responde bonito tras la mentira, no vino de la mentira que le eché en ese momento, vino que en el pasado yo fui comprensivo con alguien o fui amable y recibí dulzura de esa persona. O si el vendedor me creyó mi mentira con la persona que estoy haciendo el negocio y me ahorré tantos cantidad de dinero, ese dinero vino de mi generosidad de un momento anterior, pero no vino de esa mentira. Entonces, esta comprensión, esta visita al reino, a los reinos bajos del deseo con los pretas y los animales, es para que realmente tengamos la determinación en ese momento donde se va a venir una de las 10 virtudes, nos estamos viendo que ya estamos tropezándonos, ya estamos a punto de cometerlo, de determinarnos que no puede venir un buen resultado.
solo puede venir un resultado, el contenido ya está arreglado, o sea, de un mal contenido que me veo yo imprimir en mi mente, más adelante me va a traer un mal resultado y va a ser exponencialmente mayor. Y la única forma de vernos libres de los reinos del sufrimiento es detenerlo en pequeño para que esas semillas no se acumulen o no se vuelva una muy grande que pueda traernos una proyección tan fea como los pretas o los animales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya concluimos con la clase, ya nada más queda dedicar y ver lo de la meditación. Ay, ¿a poco se lo creen? Así, no hay nadie que quiera debatir. ¿Cómo es posible? Sofi, Y- yo tengo una duda. Ujú. Em, Al momento de morir, eh, entiendo que hay prácticas que hacen en budismo como para poder ir a reinos superiores también, ¿no? O sea, digamos, si una persona ha tenido como muy buenas semillas, pero no hace ese tipo de prácticas, ¿hace alguna diferencia? Si una persona ha tenido muy buenas semillas, pero no hace ese tipo de prácticas, ¿te refieres como que sea budista y no Ajá. hace lo que hicimos hoy con el chocolate, de dedicar un pedacito para los espíritus hambrientos, tipo eso? Sí, o bueno, es que no sé específicamente qué es lo que hacen los budistas al momento de morir, pero sé que Ujú. tienen como prácticas específicas Sí, que no conozco. Entonces, si alguien, digamos, persona normal, al momento de morir, eh, no tiene ese tipo de prácticas, es como lo mismo, se irían al mismo lugar. pues es, sí creo que aquí ya estoy hablando por Sofía, sí creo que como budistas bien entrenados, tenemos una ventaja para aprovechar la muerte como una plataforma de despegue, porque pues creo que sí lo vimos, ¿no? Creo que sí lo explicó en una clase Lucía del curso 5 sobre el karma, cómo hay karmas que se vuelven más fuertes y tiene que ver, bueno, ya hemos visto, dependiendo con quién haces ese karma, o sea, no es lo mismo darle un donativo a una persona que le das conocimiento espiritual a miles, a que donarle la misma cantidad de dinero a alguien en la calle, porque esa persona ayuda a mucha gente, o si esa persona es tu lama, por quién es. Ujú. Entonces tiene que ver con a quién ayudas, también tiene que ver con qué tan repetidas veces lo hiciste, se vuelve más poderoso conforme más lo repites en tu vida. O sea, no es lo mismo alguien que una vez fue muy generoso a alguien que todos los días intencionaba la generosidad en su vida o alguien que todos los días practicaba la gratitud. Cada vez que eres agradecido, el karma se vuelve más poderoso. Entonces, el hábito también genera que los karmas sean más fuertes. Y Mm, hay otra condición que hace que el karma sea más poderoso y es la cercanía a la muerte. No tiene el mismo peso tus mentiras el día que mueres o el día antes de que mueras a 5 años antes de tu muerte. En el momento de tu muerte es un momento donde el karma se vuelve sumamente vulnerable, es como un lienzo, un cemento la mente está como un cemento fresco, un pavimento que con lo que lo imprimas se va a sellar y va a tener una repercusión, como a veces que pasamos por las banquetas y ves las marquitas de los perritos y ya se quedaron para la eternidad, o bueno, para la eternidad de esa banqueta, ya quedó ahí la marquita. Entonces, así también pasa en el momento de nuestra muerte y por eso una práctica budista de cómo acompañar a alguien que va a morir es no perturbar para nada, o sea, no llegarle
con llantos de desesperación o de que alteren su momento de su muerte, incluso ya habiendo fallecido clínicamente la persona, su mente está todavía muy, muy conectada con ese cuerpo, con este plano. Su oído es de los sentidos que al último se va. Su oído es del, o sea, deja de respirar, deja de tener el tacto, deja de tener el gusto, deja de tener la vista, pero el oído sigue muy presente por varios, o sea, por 40 días, o sea, puede ser menos, pero hasta 49 días, ¿verdad? Sigue estando muy presente la persona. Entonces, una forma de ayudar a que esa persona se vaya es recordarle lo bueno que hizo, porque si esa persona en ese momento se acuerda de esa buena acción, puedes contribuir a que esa sea la semilla que se le abra a la persona y genere, sea el contenido principal de cuál proyecte su siguiente realidad. Entonces, entender todo esto, pues te ayuda a sembrar causas para que tu muerte sea, pues ya traigas el equipaje de buenas semillas para que si por algo la muerte te va a dar un aviso con la enfermedad o un presentimiento, pues vengas bien, bien preparado a nivel kármico. Y sí hay prácticas más sutiles, todo lo que es la yoga de Lady Niguma, te enseña a cómo hacer meditaciones donde intencionas el proceso de disolución. O sea, cuando tú mueres, tu mente se empieza a despegar de este cuerpo y es choqueante, es un proceso choqueante. O sea, la muerte como a veces nos las han pintado las novelas, las películas, las historias, que creo que hay gente que tiene el karma para vivirlo así de pacífico, pero de acuerdo a las escrituras, no se describe la muerte como un proceso angelical y dulce y noble, donde las personas simplemente cierran los ojos y exhalan. No, te cagas, literalmente te cagas, salen líquidos porque el elemento del agua se empieza a romper en tu cuerpo, el elemento del aire, el elemento del fuego, y es doloroso. Y, y recuerdas el sufrimiento que has tenido de todos los renacimientos que has tomado y todas las veces que has tenido que morir. Entonces sí hay meditaciones muy avanzadas y que podemos hacer más adelante, pero que me gustaría sobre todo hacerlas en un retiro donde podamos hacer todo el trabajo de la yoga, porque mueves, pues estás trabajando con la parte más sutil de tu conciencia, en donde ves los pasos en los que en la mente empieza a disolverse del cuerpo. Y es una práctica que se hace para que en el momento de tu muerte, cuando estás en medio de esa turbulencia, donde tu cuerpo se está quebrando, puedas tener entrenada la mente a mantenerse enfocada e incluso usar tu muerte para irte, como dices, a un reino superior. Y entonces no va a ser contenido de esta clase ni de las que vienen, pero sí de un retiro, ¿eh? Así Wow, que gracias, Lore, importante. qué gusto verte aquí, Lore. Sí. Gracias por la pregunta. Y sí existen las prácticas y ya nada más así para responderte, pero no necesariamente solo un budista puede lograrlo, porque al final el budismo es solo un lenguaje, una serie de prácticas para algo mucho, mucho más profundo y esencial, que es entender que solo la bondad hacia los demás es lo que va a crear nuestro paraíso. Y creo que hay otros sistemas y otras tradiciones donde viviendo este principio en su máxima expresión logran las mismas metas. Y de verdad lo he visto ocurrir en personas que han trascendido de una forma en la que, o sea, sabes que se fueron a un buen lugar, bueno, al menos esa es mi percepción, y no eran budistas. Entonces, yo creo que al final lo más importante son prácticas muy poderosas y sí les recomiendo, si la pregunta de Lore y lo que escucharon ahora les despertó el interés, búsquenme
porque están disponibles, requieren de más tiempo y de fuera de un espacio de Zoom para compartirlo. En Tantra, cuando entremos al camino del diamante, es tema de todo un curso, la disolución, y hay mucho contenido al respecto, pero pero ahorita desde donde estamos no tenemos nada de qué temer ni preocuparnos si simplemente nos enfocamos en cumplir estas 10 virtudes. Y si nos equivocamos, pues ya sabemos cómo purificar y no nos vamos a dar de azotes, simplemente vamos a hacerlo mejor la próxima vez y dedicar el intento para ver a los seres libres del sufrimiento, libres del terror de ser devorados, libres de la insatisfacción de no saciarse. Cada que compartimos, cada que nos alegramos porque a alguien le va bien, eso es la práctica. Perdón. Marcelo. Sí, Marcelo. Gracias. Ujú. Mucho gusto, Marcelo. Hola, ¿se escucha ¿Qué ahí? tal, Marcelo? Hola, Sí, ¿qué tal? Sofía, no, pensaba un poco mientras te escuchaba hablar, y solamente para pensar y verlo, me da la sensación de que, claro, si no conoces todo esto, igual haces las cosas bien y con buena intención, eh, vas a trascender. Me ponía a pensar, digo, pensar en hacer las cosas bien para tener una evolución o ascender, ¿no es también una forma de apego o de hacer las cosas por o sea, no con el propósito raíz? de- o sea, si uno quiere hacer las cosas bien y ser positivo y aportar de una forma que construya de buena manera, por darle eh, ya está, no hay que saber tanto del budismo o esperar que vaya a pasar algo, ¿no? Porque eso va a ser la consecuencia ¿no? Si estamos tan pendientes de la consecuencia, me da la sensación como que le resta autenticidad, ¿no? sí. Lo que pasa es que si tú estás ayudando a alguien solo con la intención de verte beneficiado, trascendiendo tú, avanzando en el camino, librándote de los obstáculos o sufrimientos de los reinos inferiores, esa intención va a generar una realidad donde te veas siendo manipulado, usado, aprovechado. Va a crecer esa semilla. Entonces, más que si es auténtico o no, es infalible que lo que le imprimas, el contenido del cual tú alimentes tu mente y la mente lo ve. No te puedes hacer, en México decimos, no te puedes hacer güey, no te puedes hacer el tonto o la tonta de que estás haciendo algo y la intención es una, o sea, eso se graba y eso va a traer ese resultado y va a ser exponencialmente mayor. Entonces, si solo lo estás haciendo por tu beneficio, estás ayudando y eso va a traer buenos resultados, pero también vas a recibir el fruto de ese interés personal. Cuando no se vuelve un interés personal y sin embargo estás siguiendo prácticas con un objetivo muy particular que es iluminarte. Cuando entiendes y realmente alimentas en tu corazón, desarrollas el deseo de alcanzar el estado de un ser que ya no puede sufrir porque agotó todo el combustible para crear sufrimiento en su realidad y entiendes que solo desde ese estado vas a tener la claridad para poder ver cómo ayudar a todos los seres. Cuando genuinamente conectas que a través de estas prácticas, de estas buenas acciones, esta evolución te lleva a a un estado donde tienes tu máximo potencial desarrollado y puedes ya no depender de un cuerpo
o de recursos para ayudar a la gente, que sabes lo que la gente necesita, que puedes espontáneamente aparecer en la forma en la que ellos mejor van a poder recibir esa ayuda. Y pues entonces es inevitable sentir el deseo de irte a la meta, de querer irte rápido y evolucionar en esa dirección, porque el sufrimiento basta, duele en mí, duele en los demás, y solo lograrlo para mí no es suficiente. Como, me acuerdo una vez que Francisco lo dijo, nunca va a ser verdadero paraíso si los demás están sufriendo. Entonces, este nivel de tanto contenido del que hemos hablado y descrito y tanta disciplina en este camino es porque quieres eliminar el sufrimiento para todos. Y la única forma de lograrlo sería alcanzando pues la meta última. Entonces, en ese sentido, lo más bondadoso que puedes hacer es lograr la meta, es perseguir el objetivo Ujú. desde ahí. Qué bueno. Gracias. Gracias, Marcelo. Qué buen comentario. Por favor, sigue viniendo Gracias. y Gracias cuestionando. por compartir y por tener la oportunidad de participar. Sí. Gracias. Sofía, lo vamos a preparar para la muerte. Ay, qué bueno. No te asustes, Ok. Marcelo, no te asustes. Sí, lo invitaron al curso 1, La muerte y los reinos de existencia. Oh my God. Pero bueno, Esa es muy amigo mío, así que no se asusta, no se asusta. ok, muy bien. Tienes el Gracias. compromiso de hablarle, de darle contexto. Bueno, entonces la tarea de meditación es imaginarnos cómo sería si realmente fuéramos este espíritu hambriento o este animal, que el miedo fuera nuestra estado de ánimo permanente, o esta hambre de éxito, hambre de sexo, de comida, en todas sus formas el hambre, que viviéramos presos de esta hambre y que aparte nada fuera nos da esa saciedad. Entonces, visualicémoslo para desarrollar la renuncia de no querer generar las causas de irnos ahí, sin, sin ningún temor, o sea, sin ningún temor no, me han hecho la pregunta cuando tocamos estos temas, oye, pero por visualizar eso, que no, como si lo piensas, lo atraes, no. No, bueno, en este sistema lo que lo genera es verte haciéndoselo a alguien. Entonces, estas visualizaciones son con la motivación de generar renuncia. Y bueno, tenemos estos cursos, quedan grabados, gracias a Lucía, que graba todas las clases, los sube a una plataforma. Ahí está la liga para la plataforma en línea. Ahí también vienen las tareas, viene la presentación que están viendo ahorita en la pantalla. Y esto es para los que quieren certificar su curso. Es gratuita, entonces los invitamos a hacer pues las tareas, y si quieren contribuir a la organización que justamente rescató en su inicio esa escritura de la que habló al inicio Geshe Michael de esta clase, ese texto en Siberia y en Mongolia y en San Petersburgo y en todo el mundo no paran de rescatar textos que luego entrenan a refugiados del Tíbet para que los puedan transcribir, ya sea del sánscrito o del tibetano al inglés, y después meterlos a una base de datos. Eso es ALL, de Asian Legacy Library, y ahí pueden contribuir a que esta organización pueda seguir rescatando estas escrituras. Y nosotras obviamente no cobramos por estas clases, pero pues ya tenemos un centro en Guadalajara, hay ciertos gastos, entonces se aceptan sus donaciones, ahí están los datos. Y sin decir más, vamos a ofrendar nuestra clase. ¿Quién gusta hacer? Lore, ¿puedes hacer la ofrenda del mandala en español o en tibetano, como quieras? Sí. Sashi Puki Yukshin Metoktram Irablingshin Inde Gyempadi Sangye Shindu Mikte Ulwargi
Rokunam Dakshing La Chuparshuk. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Dedicación de la bondad de una acción. Que por la bondad que acabo de realizar, todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría y así generen los dos cuerpos supremos. Que el mérito y la sabiduría crean por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y así obtengan los dos cuerpos últimos que crean el mérito y la sabiduría. Yeah. Que pasen una hermosa noche. Gracias por sus preguntas, sus comentarios, por estar aquí. Y los invito a dedicar un pedacito de su alimento, de su comida, por los espíritus hambrientos. Gracias, una linda semana. Gracias, igual nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.